Hola a todos, mi nombre es Wendy Hernández Aguilar, soy alumna de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Actualmente estoy cursando el 9º semestre y este video que estaremos presentando el día de hoy es acerca de la integración de Europa y sus posibles escenarios para el siglo XXI. Antes de comenzar con el tema de la integración europea, es necesario saber o definir muy bien qué es la Unión Europea. La Unión Europea es una unión económica o un bloque económico que actualmente se encuentra integrado por 27 países europeos. La Unión Europea que conocemos actualmente tiene sus orígenes en varios tratados que se han firmado tras la Segunda Guerra Mundial. El propósito de la Unión Europea fue sobre todo impulsar la cooperación económica con la idea de que el comercio produce una interdependencia entre los países y que reduce las posibilidades de conflicto. Por supuesto, la Unión Europea es el resultado de organizaciones anteriores como la Comunidad Económica Europea, que fue creada en 1958, y esta tuvo el objetivo de aumentar la cooperación económica entre 6 países, que fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Después de ello se han adherido otros 22 países, más el Reino Unido, por supuesto, que actualmente ya no forma parte de la Unión Europea desde el 31 de enero del 2020. Más adelante vamos a ver cómo se le conoció a este suceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y cómo fue que se suscitó. Por supuesto, la Unión Europea ha creado un mercado, tal vez uno de los más grandes a nivel internacional, que sigue pues avanzando, se sigue desarrollando dentro de los Estados miembros. Y por supuesto esto comenzó como una unión únicamente económica con el fin de crecer económicamente entre los mismos países que lo conformaban. No obstante, actualmente se ha convertido en una gran organización que tiene no solo entre ellas los propósitos económicos, sino también políticos, también diferentes temas con el clima, el medio ambiente, la salud e inclusive con relaciones exteriores, con la seguridad, la justicia y la migración. La Unión Europea ha mantenido por más de medio siglo la paz y la prosperidad entre los países que lo conforman, y por supuesto esto ha conllevado a que se eleve el nivel de vida de todos los habitantes o de actualmente 340 millones de ciudadanos europeos que usan una misma moneda que es el euro, y asimismo pues disfrutan de las ventajas que la Unión Europea pues ha dejado. Entre ellas puede ser el trabajo, los viajes entre los mismos países, el estudio, entre otros. Antes de profundizar el tema de la integración económica o cómo se suscitó la integración económica en Europa, tenemos que tener en cuenta que existen ciertos antecedentes que explican o nos van a llevar a entender más claramente el por qué se le conoce como integración económica. Pues bien, desde los últimos siglos, Europa se ha constituido o se había constituido como uno de los continentes más poderosos e influyentes en términos de lo que es prosperidad económica, es decir, se encontraban en un nivel superior a comparación de otros, incluyendo la superioridad tecnológica y, por supuesto, un fuerte dominio político y cultural sobre muchos otros pueblos. No obstante, esta situación o este tipo de superioridad terminó después de la Segunda Guerra Mundial o cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, el continente europeo se caracterizaba por ser un estado o por ser más un continente que permanecía en constante rivalidad con otros países, es decir, estaban constantemente en conflicto.
Esta situación, por supuesto, hizo que en Europa se suscitaran muchísimos conflictos, muchas confrontaciones con otras naciones, como lo fue con Alemania, con Francia y, por supuesto, inclusive en otros países del antiguo continente. Una de las razones por las que se motivó la construcción de lo que se le conoce como una Europa unida fue para poder dejar este tipo de conflictos atrás y poder surgir como una nueva nación que pues posteriormente se le conocería como la Unión Europea. Para ello pues era necesario fomentar el establecimiento de distintos acuerdos comerciales y tecnológicos que posteriormente se conoce o se conocería como la Unión Europea. Por supuesto, algunos países con el afán de crear o de conseguir la integración de Europa, pues propusieron la creación de acuerdos sectoriales que son sobre todo la comunidad europea, de ahí nació la comunidad europea y que se consolidó gracias a 3 organizaciones previas que son la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, conocida también como CSA, establecida en 1951, la Comunidad Económica Europea, la CEE, y Euratom. Ambas organizaciones fueron fundadas en el año de 1957 y en ellas participaron 6 países, que son Alemania Occidental, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo y también Holanda. Por supuesto, el propósito de que estos países del que estos países participaran fue hacer posible el surgimiento de las primeras bases de la integración económica europea. Por supuesto, posteriormente la Unión Europea se vio conformada por 25 países miembros, incluyendo ya a 10 países que se integraron en el siglo XXI. Con ello, pues la Unión Europea pasó a ser una gran potencia o tal vez la más grande en el orden económico, comercial y tecnológico, y actualmente es un actor muy influyente en el contexto político mundial. Este tipo de situaciones pues favorece y facilita el proceso de multipolaridad creciente. Posterior a ello, los objetivos de que se hiciera la integración europea fue sobre todo alcanzar una medida más radical, es decir, hablando del crecimiento de los países económicos y también para favorecer la paz, la prosperidad de todos aquellos estados que lo conforman, que se conoce como el viejo continente. Posteriormente, es cierto que han pasado más de 60 años después de la Segunda Guerra Mundial y de diversas naciones que integran actualmente la Unión Europea. Entre ellas, algunas son más grandes que otras, más poderosas que otras. Sin embargo, el hecho de que conformen el mismo bloque o que sean parte del mismo bloque hace que no exista una rivalidad entre ellas como existía anteriormente y se mantenga ese tipo o ese periodo de paz, sin conflictos, sin algún tipo de resentimiento. Este proceso de paz que surgió con la integración europea fue también para demostrar que la cooperación económica entre los países que lo conforman pues facilita el término de los conflictos. Tampoco pues también se confirma que esto es gracias a que actualmente el continente europeo pues es uno de los más democráticos que existen y con ello pues la Unión Europea buscó favorecer la integración con los lazos comerciales y financieros, sobre todo para hacer que el flujo de bienes y servicios, así como los productos o la producción de capital y el trabajo se movieran de manera más natural dentro de los mismos países. Inicialmente, este proceso de la integración
implicó la creación de una unión en cuanto a las aduanas. Por lo tanto, al crearse esta unión, hizo posible la liberación de las transacciones comerciales entre los Estados miembros. Después de que se realizara la unión aduanera entre los países o Estados miembros de la Unión Europea y que se removieran las limitaciones en cuanto a la circulación de bienes y servicios, la misma Unión Europea se vio en la necesidad de crear un sistema monetario que unificara o que facilitara todo este tipo de procesos, es decir, utilizar una moneda en común para que el flujo de bienes y servicios pues fuera más fácil de llevar, y es por eso que en el año de 1979 fue posible dar este paso y se creó el sistema monetario europeo. Posterior a ello, se surgió la Unión Monetaria, en el cual se reemplazó de manera definitiva la moneda que utilizaban los países por una sola moneda, es decir, el euro. Esto, por supuesto, facilitó también la creación de una banca central que tenía como papel regular la oferta monetaria dentro de todo el sistema integrado, es decir, dentro de todo lo que conforma la Unión Europea. La Unión Monetaria fue un trato que se conoció como el Tratado de Maastricht de 1997. Bueno, con todo esto y después de la Unión Monetaria, la Unión Europea del siglo XXI es más que nada pues el comercio de la Europa ya unificada con la mayor economía del mundo, es decir, Estados Unidos. Que esto es de enorme o de gran importancia, no solo por la cantidad de bienes y servicios de importaciones y exportaciones, sino también por el gran significado del valor agregado que incluye entre ellas pues las características de los bienes y servicios de intercambio de alta tecnología a nivel internacional. Ahora que hemos visto cómo se dio la integración europea, y como mencioné en un inicio, hay un evento muy importante del cual se tiene que hablar en este video también, que es un hecho realmente histórico, ya que se trata de la primera vez que un Estado miembro abandona la Unión Europea. En este caso, pues es Reino Unido. Y para empezar, tenemos que saber por qué o cuáles fueron las principales razones detrás de la decisión del Reino Unido de celebrar un referéndum sobre el Brexit y su salida de la Unión Europea. Las principales razones detrás de la decisión del Reino Unido de celebrar un referéndum sobre el Brexit incluyen el desencanto con la Unión Europea, la crisis económica, la distorsión informativa durante la campaña del referéndum, y también pues que el Reino Unido ha sido uno de los países más respetuosos con el derecho comunitario y se sitúan como uno de los más altos miembros en cuanto al cumplimiento. Sin embargo, también se ha destacado que ha tenido muchas diferencias con la Unión Europea en términos de tradiciones políticas y rigidez económica. La crisis económica fue un factor importante, ya que Reino Unido es la sexta economía del mundo. Por supuesto, esto es uno de los puntos que afectó o que llevó a Reino Unido a tomar esta decisión. Y también, pues, el Reino Unido tuvo que involucrar al Parlamento dentro de su decisión de abandonar la Unión Europea, de acuerdo para activar el artículo 50 y llevar a cabo todo el proceso correspondiente para poder abandonar o mencionar su intención de abandonar la Unión Europea. Por supuesto, dentro de los principios clave abordados dentro de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE sobre el Brexit fueron el principio de la salida ordenada, donde ambas partes buscaron pues reducir el mínimo de las incertidumbres o el mínimo de
de problemas para alcanzar un acuerdo que tuviera en cuenta los intereses en este caso de ambas partes, de la UE y Reino Unido, y también el principio de la unidad o el principio de unidad, donde los 27 países de la Unión Europea actuaron en forma concertada con una sola voz durante todas estas negociaciones, es decir, todos participaron como si fueran uno solo ante Reino Unido. Y también, por otra parte, la transparencia e inclusividad, que es la comisión negociadora que se reunió, donde se reunieron todos los interesados y pusieron a la disposición del público todos los documentos que fuesen relevantes para la negociación. También está la integridad del mercado único, en el cual la Unión Europea no permitió que el Reino Unido eligiera pues unas libertades comunitarias y desechara otras, es decir, no permitió que eligiera lo que le convenía más a él, ¿no? Sino que en este caso pues se mantuvo de manera neutra. De acuerdo con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, en este sentido, primero se tenía que negociar la retirada y luego las relaciones futuras con Reino Unido en este caso. Esto causó un impacto muy fuerte dentro de la Unión Europea, puesto que históricamente hablando no había existido algún país que abandonara o que quisiera abandonar la Unión Europea. Tomando en cuenta la integración de Europa y la salida de Reino Unido, así como los hechos históricos que preceden a la Unión Europea, como lo son pues las diferentes crisis y discrepancias entre los Estados miembros, nos han dado a entender que no todo es seguro dentro de la Unión Europea, pues es posible que más países puedan llegar a tomar esta misma decisión que Reino Unido, es decir, de abandonar la Unión Europea, por supuesto siendo conscientes de las consecuencias y también desventajas que esto les puede llegar a ocasionar. No obstante, como países que decidan hacerlo, también han de tener en cuenta los beneficios de abandonar la Unión Europea. Pero es posible que la Unión Europea se llegue a desintegrar. Si bien este es un punto complicado de responder, más que nada porque por más de medio siglo todos los Estados miembros de la Unión Europea han tenido y han gozado de los beneficios que el pertenecer a este bloque les ha traído, no solo económicos, también políticos, entre otros. No obstante, las diversas decisiones que la UE ha tomado recientemente, como lo son volverse una Unión Europea geopolítica, en la que tengan más poder a nivel internacional, porque si bien a raíz de las consecuencias de la guerra de Ucrania y Rusia, la Unión Europea ha pasado a depender de otros países para suministrarles petróleo, entre ellos Noruega y pues, Estados Unidos. Estas decisiones han dejado ver que no es sencillo mantener la estabilidad económica y energética como un gran bloque económico, puesto que al verse afectado después de la guerra Ucrania-Rusia por la decisión de Rusia de dejar de suministrar esta energía o petróleo, pues sí es complicado para ellos mantenerse. Entre otros aspectos a los que se enfrenta la UE, que son como lo son la guerra, los cambios climáticos, la escasez de recursos, el comisionado de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, ha mencionado que no está preocupado por el futuro de la Unión Europea, puesto que como bloque lo que mejor hacen es formar o tomar normas, por lo tanto, en su opinión, esta parte de tomar normas es bastante factible para ellos para poder mantener un futuro como Unión Europea unidos sin necesidad de que algún otro país miembro pues los abandone. Sin embargo, nada es seguro
y el futuro de la Unión Europea parece incierto, puesto que muchas veces han estado a punto de sufrir diversos cambios, pero nunca se han llegado o nunca ha habido la posibilidad de que se llegue a desintegrar. Sin embargo, como resalto nuevamente, sí es posible que lleguen a surgir cambios como que algún otro estado los abandone, lo cual pues afectaría enormemente su capacidad, puesto que se reduciría en gran medida el mercado económico y político. No obstante, pues esto ya quedaría de ver en el futuro, qué es lo que la Unión Europea o cómo es que la Unión Europea estaría actuando ante esta situación. Con ello damos por finalizado el video acerca del proceso de la integración de Europa. De igual manera, muchas gracias por haber visto este video. Que tengan excelente día.